Shalom y bendiciones a cada uno de los que se conectan como cada semana a este su estudio, espacio de estudio Berea, en donde nos hemos dado a la tarea de estudiar los 613 mandamientos en cada uno de sus leyes, en cada uno de sus categorías, y nos hemos dado cuenta que la verdad es un trabajo muy grande, pero también a medida que vamos aprendiendo y vamos viendo, aprendemos un poquito más. La semana pasada estábamos viendo las leyes del primer libro, que en sí es el libro de el conocimiento, el Sefer Hamadá, el libro del conocimiento, y tiene que ver con las leyes de los fundamentos de la Torah. Y si usted se acuerda, dijimos que había 10 mandamientos que están en esta categoría de las leyes de los fundamentos de la Torah. ¿Por qué siempre tenemos que empezar con el estudio de la Torah? Porque el estudio de la Torah es todo. A veces nos enfocamos en ver mandamientos, en entender cosas, pero si no nos ponemos a ver los fundamentos de lo que es la Torah, difícilmente vamos a crecer en conocimiento y en sabiduría. Muchas veces nos hemos dado al antisemitismo, ya dentro de aún de lo que se conoce como raíces hebreas, porque empezamos a decir que o todo es rabínico o todo es hecho por el hombre o muchas de las cosas ya no tienen validez. Pero viendo los mandamientos en sus categorías, vamos a poder entender muchas de las cosas que hemos estado hablando y que hemos estado viendo. Así es que hoy vamos a ver, como usted tiene aquí en pantalla, estamos viendo las leyes. Empezamos la semana pasada, los leyes de los fundamentos de la Torá, 10 preceptos, y empezamos a ver el primero, o dentro de los primeros, el ser primigenio, que Dios existe en todas las cosas, Él es el amo de la creación, la unicidad de Hashem, la unicidad de su nombre, y hemos visto varios a través de varios versículos también que nos va llevando. Hoy no es la excepción, hoy vamos a ver también la siguiente parte, que es la naturaleza, esta parte de aquí, la naturaleza incorpórea de Dios, la naturaleza incorpórea de Hashem. Dice, está expuesto en la Torá y en los profetas que Dios, que Hashem no es corpóreo ni material, no tiene cuerpo, como se expone, que Dios es Elohim, que Hashem es Elohim, en el cielo, arriba y en la tierra. Eso lo dice Josué 2:11. Y un cuerpo no puede estar en dos lugares a la vez. Y expone, pues ustedes no vieron a ninguna imagen. Deuteronomio 4:15. Y además, ¿con quién me compararán e igualarán? Isaías 40:25. Dice, si él fuese cuerpo, sería semejante a los demás. Si él fuese un cuerpo, sería semejante a los demás cuerpos. Déjeme nada más poner aquí rapidito, porque ya que le puse los versículos estos, lo voy a llevar a la escritura Isaías 40:25. Y vamos a ver la naturaleza incorpórea, que no tiene cuerpo. Y vamos a empezar con esa parte, esa no era. Vamos a empezar con Josué. A ver a qué hora se abre la Biblia. Lo que pasa es que tengo muchos libros abiertos aquí, pero está bien, no importa. Ok, ahí está. Vamos a ver Josué 2:11. Y Josué 2:11 nos dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón
ni ha quedado más aliento en hombre por causa de vosotros, porque Adonai, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Ve? Ahí está. Pero después de Deuteronomio 4:15, nos dice, Dios es Dios en los cielos y en la tierra. Pero Deuteronomio 4:15 nos dice, Deuteronomio 4:15 nos dice, ¿dónde está? Deuteronomio 4:15 dice, guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Adonai habló con nosotros, con vosotros, en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Entonces dice, guárdate, que no hagas escultura. Guárdate que no hagas escultura. Y luego, Isaías 40:25. Isaías 40. Isaías 40:25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Entonces Dios aquí está hablando y dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Porque acuérdense, ¿por qué? Porque dice Deuteronomio 4:15, claramente nos está diciendo que a él no lo vieron, dice, guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Adonai habló con vosotros del medio del fuego. Ese era el gran contraste entre Israel y las demás naciones, que mientras los filisteos tenían a Dagón, los cananeos tenían a Baal y todas las otras figuras, todas las otras naciones tenían una figura. Egipto tenía miles de figuras. Israel era el único Dios, la única nación que tenía un trono vacío. El arca iba enfrente de ellos, pero iba vacía. No tenían una estatua, no tenían una figura, no tenían nada. Y cuando les preguntaban, ¿quién era su Dios? Ellos decían, el Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Cuál era su figura? No tenía figura, no tenía forma, porque Dios no tiene forma. Así es que está expuesto en la Torá y en los profetas que Dios no es corpóreo ni material. Ya le leí Josué, Deuteronomio e Isaías. Pero hay expresiones referidas a Dios, a Hashem. Si es así, que Hashem es incorpóreo, que Dios no tiene forma, ¿qué significa lo que expone la Torá entonces? Porque vemos bajo sus pies, Éxodo 24:10, escritas con el dedo de Dios, Éxodo 31:18, la mano de Dios, Éxodo 9:3, los ojos de Dios, los ojos de Hashem, Zacarías 4:10, los oídos de Dios, Números 11:1, etcétera, etcétera. Dios no tiene forma, pero aún así, seguimos viendo que la escritura de repente nos relata que la mano de Dios, el dedo de Dios, los pies de Dios, los ojos de Dios, nos ha guardado como a la niña de sus ojos, los oídos de Dios. ¿A qué se refiere la escritura? Porque entonces se contradice la escritura o realmente no entendemos cuando la Biblia dice Dios no tiene forma, pero después vemos que dice el dedo, la mano, los pies y está diciendo algo, está hablando un lenguaje que quizás nosotros no habíamos considerado y no habíamos entendido. Así es que dice, más bien, esto es una adaptación al entendimiento humano que conoce solo lo corpóreo. O sea, nosotros, lo humano, tenemos que entender que Dios hizo el tiempo para medición del hombre, porque Dios no tiene tiempo. Dios se mueve fuera de la esfera del tiempo, pero para tener esa relación con el hombre, tuvo que hacer el espacio. Dios no puede habitar en el espacio, pero hizo el espacio. Hizo el tiempo para habitar con el hombre. Así es que ahora va a utilizar unas expresiones para que el hombre tenga una idea de lo que Dios representa y qué representa cada una de estas expresiones en sí, porque dice, es una adaptación al entendimiento humano que conoce solo lo corpóreo
Y la Torá se expresa como el lenguaje humano. Y todas ellas son expresiones metafóricas, son metáforas, como expone, le daré filo al brillo de mi espada. Deuteronomio 32:41. ¿Acaso Dios tiene una espada? Pero dice, le daré filo al brillo de mi espada. ¿Es que acaso Él tiene una espada? ¿O con una espada provoca la muerte? No son solo alegorías. No, dice, no, son solo alegorías. Y lo mismo es aplicable a las demás expresiones. La prueba de ello es que un profeta declara haber visto a Dios con ropas blancas, a Hashem con ropas blancas como la nieve. Daniel 7:9. En tanto que otro profeta lo ve con vestimentas rojas de Bosra. Daniel 7:9. Y luego Isaías 63:1. Fíjese lo que dice la escritura. Siempre me equivoco, es para el otro lado. Daniel 7:9. Fíjese, dos profetas pueden estar viendo algo distinto o hay algo más allá. Porque Daniel 7:9 dice, Daniel 7, versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y la rama y las ruedas del mismo fuego ardiente. Pero dice que él estaba vestido, su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como blanca lana, ¿verdad? Aquí dice, si me deja subrayarlo, ¿ok? So ahí dice, blanco como la lana, blanco como la nieve y su pelo de su cabeza como la lana, ¿ok? Pero después vemos en Isaías 63:1. Isaías está para arriba. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado lagar? Él ve la figura de uno que viene de Edom, y el título dice, el día de la venganza de Adonai. Así es que dice, ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestidos rojos. ¿Lo ve? Mientras uno lo ve con vestidos blancos, otro lo ve con vestidos rojos. ¿Qué pasa? Entonces dice, se volvió a brincar. Dice aquí, el mismísimo Moshe Rabino lo vio en el mar como un valiente guerrero que estaba librando una batalla. Mejiltá Beshalach 15:3. Y en el Sinaí como un Hasán oficiante envuelto en un talit, manto de plegarias. Está en el tratado de Talmud Rosh Hashanah 17b. Resulta entonces que Dios, que Hashem no tiene ni imagen ni forma, y que todos estos versículos son visiones proféticas. El mismísimo hecho de que cada profeta lo vio diferente significa que no tiene imagen ni forma y que son solo visiones alegóricas y proféticas. El entendimiento humano no es capaz de captar ni investigar la verdadera existencia de Hashem, de Dios. ¿Es esto lo que exponen las escrituras? ¿Acaso hallarás comprensión de Hashem? ¿Acaso hallarás límites al Todopoderoso? Job 11:7. Eso lo dice Job 11:7. Si vamos a Job, mire, ahora sí le moví bien. Job 11:7. ¿Dónde está Job? Isaías, Daniel. Tengo que cerrar todos estos. Job 11:7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Qué quiere decir? Dios le está diciendo a Job, ¿acaso tú vas a descubrir todos los secretos de Dios? Y muchas veces nosotros tomamos tiempo, esfuerzo, vida, dedicación
a tratar de entender muchas cosas secretas y ocultas. ¿Cuándo? Nuestra tarea es estudiar lo más básico y sencillo que tenemos enfrente de nosotros. Y a través de eso se nos van a ir revelando verdades, se nos van a ir revelando tantas cosas que están ocultas, pero no nos enfoquemos en lo oculto, no nos enfoquemos en lo místico, no nos enfoquemos en lo sobrenatural, sin antes entender lo más básico que vemos en las escrituras. Cuando Moshe pide a Dios ver su gloria, dice, entonces, ¿qué es lo que Moshe Rabino, qué es lo que Moisés quiso comprender cuando pidió él? Muéstrame, por favor, tu gloria. Éxodo 33:18. Quiso comprender la verdad de la existencia de Dios, de Hashem, que su corazón, su intelecto, lo entendiese fehacientemente, como quien conoce a una persona cuyo rostro ha visto y cuya imagen le ha quedado internalizada y puede diferenciarla de los demás. Asimismo, Moshe Rabino solicitó conocer a Hashem tal como es y que quedara recordado en su corazón para poder diferenciarlo de las demás existencias y poder conocer su verdadera existencia tal como es. Hashem, Dios le respondió que ningún hombre vivo, unión de cuerpo y alma, tiene la capacidad de entender esto plenamente. Fíjese, dice, Dios le respondió a Moisés que ningún hombre que tenga el cuerpo y el alma, que esté vivo, ningún hombre vivo, tener la capacidad de entender quién es Dios realmente. No se trata de entender quién es Dios, sino se trata de comprender quién es Dios. ¿Y cómo comprendemos quién es Dios? A través de su Torah. Porque la Torah refleja el carácter. La Torah refleja la justicia y la bondad que vienen de Dios. Y al nosotros comprender la Torah, empezamos a entender cómo es que funciona Dios y cómo es que Dios puede moverse en nosotros. La teología, que es el estudio de Dios, ha llevado a otro nivel lo que es entender cómo Dios funciona. Porque teología, que viene de teos y logos, que es el estudio de Dios, ha tratado de entender quién es Dios. Ha tratado de entender cómo es Dios. Pero no se ha enfocado en entender la función de Dios. Y esa función la entendemos a través de la Torah. Así es que cuando Moisés pide ver su gloria, está pidiendo entender, está pidiendo comprender la existencia de Dios, que su corazón y su intelecto, que el corazón de Moisés, el intelecto de Dios, comprendiera, que entendiera fehacientemente como quien conoce a una persona. Muchos de nosotros podemos decir, yo conozco a Donald Trump porque lo he visto en la televisión, porque lo he visto en reportajes, porque lo he visto quizás en alguna de las campañas y ya estaba ahí frente y yo lo vi, pero ¿quién realmente conoce a Donald Trump? Realmente. Su esposa y su familia que viven con él, saben cómo es él, conocen todo, conocen exactamente cómo es él. Entonces, muchas veces nosotros decimos, yo conozco a Dios, pero tenemos rasgos de lo que es Dios, pero no conocemos a Dios. ¿Cómo empezamos a entender quién es Dios? Cuando le buscamos en la intimidad, cuando sabemos qué le gusta a Él, cuando entendemos qué le agrada a Él, cuando entendemos qué le desagrada a Él, cuando comprendemos qué no le gusta a Él, cuando entendemos que Él ha dejado claro lo que es santo y lo que es profano, lo que es puro y lo que es impuro, lo que es común y lo que no es común. Cuando empezamos a entender todas estas diferencias, empezamos a entender cómo es que realmente funciona Dios o cómo la imagen, el mundo de Dios funciona en nuestro mundo. Porque no vamos a entender cómo funciona Dios porque Dios está fuera de todo lo que tenemos nosotros como seres humanos. Pero podemos entender cómo es la función de Dios aquí en nuestro mundo. ¿Se da cuenta? Cuando sabemos la diferencia entre lo santo y lo profano. Lamentablemente, hoy en día, ya no se hace diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Hoy se está haciendo una mezcla y está bien.
¿Por qué? Por motivos de evangelización, por motivos de alcanzar, por motivos de hacer más ameno el mensaje, por motivos de hacer más agradable el mensaje, pues empezamos a mezclar lo que es santo y lo profano, empezamos a hacer una combinación y ahora realmente no hay una diferencia entre lo que es la santidad, vivir en la santidad y lo que es la separación. Hoy, si hablamos simplemente de el sistema tradicional como tal, no voy a mencionar nombres para no molestar a nadie, si mencionamos el sistema tradicional como tal, o realmente es muy poca la diferencia. Hoy es muy poca la diferencia que se nota cuando tú dices, yo sirvo a Dios o yo conozco a Dios, porque yo creo en Dios. Y aún Santiago en su carta, el libro de Jacob, de Santiago o Jacobo, él dice, ¿tú crees en Dios? Bien haces. Porque aún los demonios creen en Dios y tiemblan. O sea que creer en Dios ya no significa nada. ¿Por qué? Porque los demonios creen en Dios. Los demonios saben quién es Dios. Los demonios entienden quién es Dios. Y muchas veces, como vemos aún en el libro de los Hechos, entienden la autoridad de Dios. Dice que Pablo hacía muchas exorcismos, expulsaba demonios. Y de repente vienen unos jóvenes que dicen, en el nombre de Yeshua, el Dios que predica Pablo, salgan fuera, tratando de imitar lo que hacía Pablo. Y los demonios inmediatamente, o las manifestaciones demoníacas, inmediatamente dicen, a Yeshua conocemos, a Pablo conocemos, o sea, ellos entendían la legalidad y ellos aún entendían la separación. Si viene Pablo y da una palabra, nosotros tenemos que obedecer y salir, porque representa a Yeshua el Mesías, el Hijo del Dios de Israel. Pero ustedes, que no representan nada y que no son nada, ustedes no tienen la autoridad para hacer algo. Es que muchas veces nos encontramos peleando sin entender que no tenemos la autoridad, no tenemos el lugar, no tenemos el entendimiento para poder hacer las cosas. Los demonios creen y tiemblan. A veces nosotros decimos, yo creo en Dios, pero a veces el demonio, los demonios, las manifestaciones, los espíritus nos ganan en cuanto a creer en Dios y temblar y saber quién es Dios. El ser humano le pierde el respeto a Dios. Ah, sí, yo creo en Dios, pero hacemos cosas escondiéndonos del hombre. Lo peor que podemos hacer muchas veces es hacer cosas escondiéndonos del hombre. Ay, no voy a hacer esto para que no me vea el hermano. No voy a hacer esto para que no me vea el pastor. No voy a hacer esto para que no me vea. Pero cuando estamos solos, lo hacemos. Que eso es no tenerle respeto a Dios. ¿Ve? Qué interesante es todo esto. Así es que cuando Moisés está queriendo comprender la verdadera existencia de Dios, que su corazón, el corazón de él, el intelecto, lo entienda fehacientemente, como quien conoce a una persona cuyo rostro haya visto y cuya imagen le ha quedado internalizada. Fue tanto el entendimiento, fue tanto en ver esa gloria que pasó, un pedacito de la gloria de Dios, que dice que cuando Moisés bajó, el rostro le brillaba, le radiaba. Y es que, pero dice aquí, vivo, un hombre que tenga la unión de un cuerpo y un alma, tiene la capacidad de entender esto plenamente. Pero Hashem sí le reveló lo que ningún otro ser humano supo antes ni sabrá después de él. O sea, Dios sí le reveló a Moisés lo que ningún otro ser humano supo antes ni ningún otro ser humano sabría después de él. Hasta que Moisés entendió lo suficiente de la verdad de su existencia para con su intelecto diferenciar a Hashem de las demás existencias. Del mismo modo, es que se diferencia a un individuo de otras personas cuando se le ve desde atrás y se reconoce el contorno de su cuerpo y su vestimenta. A ello se refiere lo escrito, para que me veas por atrás, pero mi rostro no se puede ver. Éxodo 33:23.
Éxodo 23:33 dice. Si eres Éxodo 23, 33, 23. Perdón, yo estaba en el 23. Dice aquí, vamos a leer aquí desde el 19. Y Adonai 17, y Adonai dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces, fíjese, él no estaba pidiendo, te ruego que me dejes ver, sino Moisés estaba bien claro en lo que él quería. Déjame ver tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. La palabra gloria viene del hebreo kabod, presencia, tu presencia gloriosa. Aquí dice la presencia de Dios de Israel, concebida como su gloria. Eso es la palabra kabod. Te ruego que me muestres tu presencia, tu gloria. Moisés no le dijo, déjame verte. Pero dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Adonai delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Adonai, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después, aparte de mi mano, te apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Mire, uno empieza a leer la Biblia y de repente uno como que dice, bueno, pues está hablando de mano, está hablando de espaldas, está hablando de qué se trata eso. Bueno, la segunda parte que estamos viendo aquí dice antropomorfismo. Es una palabra dentro de, dice antropomorfismo. Son las expresiones humanas referidas a Hashem. Si entendemos esta palabrita de antropomorfismo, vamos a entender muchas veces cuando dice el ángel de Adonai, el ángel de Dios, la mano de Dios, el dedo de Dios, los pies, la tierra es el estrado de sus pies. Mucho de este lenguaje tiene que ver con el antropomorfismo y el antropomorfismo no es otra cosa más que las expresiones humanas referidas a Dios. Algo que tú entiendes, algo que tú y yo entendemos en nuestra naturaleza humana para comprender una parte de lo que es Dios. Ejemplo, y va a estar aquí más adelante, pero ejemplo, cuando tú dices el dedo de Dios, mucha gente piensa que el dedo bajó y el dedo escribió los mandamientos en la tabla. Cuando el dedo es un antropomorfismo que significa la autoridad de Dios. Las tablas, los mandamientos fueron escritos bajo la autoridad de Dios. Y eso quiere decir que te da un precedente legal que como fueron escritos bajo la autoridad de Dios, nadie, absolutamente nadie, puede cambiarlos. Porque solamente el que tiene la autoridad puede hacerles un cambio y Dios no los va a cambiar. Así es que antropomorfismo son las expresiones humanas referidas a Dios. Puesto que quedó claro que Él no tiene ni cuerpo ni materia, es asimismo evidente que tampoco se aplica a Él ninguna de las características corporales, ni unión, ni separación, ni espacio, ni medida, ni ascenso, ni descenso, ni derecha, ni izquierda, ni rostro, ni espalda, ni sentarse, ni estar de pie. Hashem, Dios tampoco está limitado por el tiempo, como para tener comienzo, fin, ni edad. Pero Daniel dice el anciano de días. Pero también dice el hijo del hombre. Acuérdate, son visiones. Así es que dice, ni edad. Pues también el tiempo es una creación de él. Ni tampoco es susceptible a cambios. Pues no hay nada que pueda provocar en Dios cambio alguno. Cuando leemos Génesis y dice, se arrepintió Dios. Acuérdate, bien importante que entendamos que Dios no puede cambiar
Y esa expresión ha sido mal traducida. Dios no se arrepintió, sino que es una expresión de que a Dios le daba pesar ver que su creación se había corrompido. Es como cuando tú sufres, tu hijo está haciendo algo malo y tú dices, yo sufro por lo que mi hijo está pasando. Esa expresión fue traducida como, tú te arrepientes de que tu hijo haya nacido. No, ¿verdad que no? No, pero es algo parecido. Es como si tú dijeras, me da pesar ver a mi hijo en la situación que está. En la traducción de la Reina Valera es como si tú dijeras, y te arrepentiste de haber procreado a ese hijo. Y tú dirás, no, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo, me duele en el corazón, siento feo como padre, estoy desesperado por ver la condición de mi hijo. Bueno, ese es el concepto de la palabra. Se arrepintió Dios de ver que la continua maldad de los designios del corazón era el continuo mal. Esa es la expresión de se arrepintió. Porque Dios no puede tener cambio. No tiene ni muerte, ni vida. Entonces, si decimos que Yeshua es Yahweh y decimos que Yeshua murió, estamos diciendo que una parte de Dios murió y Dios no puede morir. No tiene ni muerte, ni vida. ¿Cómo se entiende la vida como se entiende la vida en los cuerpos vivos? Ni necedad, ni sabiduría, como se entiende la sabiduría de un hombre sabio. Ni sueño, ni vigilia, ni enojo, ni risa, ni alegría, ni tristeza, ni silencio, ni habla, como el habla humana. Así dijeron los sabios. En lo alto no existe ni sentarse, ni pararse, ni división, ni unión. Bien interesante, así es que no se vuelva loco. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Así es que vamos bien simple. Por consiguiente, las expresiones de la Torá y de los profetas que hemos citado y similares son todas metáforas y alegorías, como expone Hashem, Dios, sentado en los cielos, riendo. Salmo 2:4. Me hicieron enojar con sus frivolidades. Deuteronomio 32:21. Hashem se regocijó. Deuteronomio 28:63. Y otras expresiones similares. Los sabios afirmaron sobre todo esto. La Torá se expresa en lenguaje humano para facilitar nuestra comprensión. Tratado de Berajot 31b. Y por ello cuestiona a él. ¿Acaso me encolerizaron? Jeremías 7:9. Y también, yo, Hashem, no he cambiado. Malaquías 3:6. Pues si a veces estuviera encolerizado y a veces alegre, entonces estaría cambiando. Más bien, tales características se aplican solo a los oscuros cuerpos inferiores, aquellos que moran en casas de barro y su fundamento está en el polvo, o sea, nosotros. Job 4:19. Dios, Hashem, en cambio, está elevado y por encima de todas esas descripciones. Así es que, ¿qué leímos en esta parte? Dios no tiene un cuerpo. Son expresiones, son metáforas, son alegorías, son expresiones para que nosotros podamos comprender un poquito cómo Dios es que se mueve. Y es que cuando dice, nos cuida como a la niña de su ojo, bueno, tenemos que ver cómo funciona la niña, la parte esta de nuestro ojo, que es lo más protegido. Quiere decir que Dios nos protege como la máxima protección que puede tener un ser humano. ¿Entiende? Entonces, todas estas son, como dice aquí, expresiones, antropomorfismo, expresiones humanas referidas a Hashem. Mire, fue tanto esto que los sabios, especialmente en el Targum, los Targum, el Onkelos, los Targums, empezaron a decir, bueno, después del exilio, le voy a dar un poquito de historia para que usted vea. Después del exilio empezaron a decir, bueno, la Biblia dice en Génesis que el ángel de Dios bajó y Abraham le sirvió comida y que era el ángel de Adonai y que era Adonai mismo y que Adonai habló con Moisés. Pero
Es una falta de respeto decir que Dios tiene un cuerpo humano. Entonces, vamos, el ángel de Adonai. Y empezó a surgir lo que es el ángel de Adonai. Más adelante surgió una palabra que es la memra, la imagen visible de Elohim. Y esa palabra se le atribuyó a Yeshua, que es la representación divina de Dios en la tierra. Ya que Dios no puede tener contacto con el ser humano, envió a su Hijo, que es la representación del Padre, para que el ser humano pudiera tener contacto con Dios, Elohim, Emanuel, Dios con nosotros. Él habitó, se hizo tabernáculo, habitó entre nosotros como la imagen del Padre. Por eso es que en Juan dice, el que me ha visto al Padre. Se preguntan, ¿quién es mi Padre? Si ustedes me han visto a mi Padre, porque el Padre y yo, uno solos, somos uno solo. Y a veces malentendemos ese concepto de somos uno. Bueno, es el mismo, es el mismo. Pero, acuérdese, Yeshua es la imagen visible de Elohim aquí en la tierra. El Memra, que llama el Targum. El Logos, que le llama Juan. Y por eso Juan dice, en el principio era el Logos, era la palabra. Y la palabra era con Dios. O sea, era preexistente, ya existía, el Hijo existía. Y esto lo traté en la parashá pasada, hace como 2 semanas, que el Hijo era preexistente, el Hijo era con Dios y él estaba con Dios. Era como decir, él era como Dios. Todas las cosas, Pablo dijo, todas las cosas por él existen y sin él, nada de lo que existe existiría. ¿Por qué? Porque por él, Yeshua, subsisten todas las cosas que están arriba en el cielo y debajo de la tierra. Colosenses también habla de que él, por él, el mundo fue creado y nada de lo que existe podría estar de pie si no fuera por él. Así es que dentro del exilio ellos empezaron a darle una interpretación a los versículos y es donde nace que el Mesías sería la representación de Elohim, sería como Elohim en la tierra. Y es donde en Israel, si usted ve, yo siempre le he dicho, si usted ve todos los escritos de antes del exilio, usted no va a encontrar nada de esto. Pero durante ellos en Babilonia, ellos empiezan a desarrollar el concepto del Mesías y a darle interpretación a Daniel. ¿Quién es el anciano de días? ¿Y quién es el hijo del hombre? Bueno, pues entonces ahora tenemos un dilema porque Daniel capítulo 7 versículo 4 nos está hablando del anciano sentado en su trono, pero aparte del anciano también se ve al hijo del hombre. El hijo del hombre es el Mesías, es el representante de Dios, es el que va a ser el Dios en la tierra. Y es donde empieza aún a desarrollarse el concepto de dos poderes en el cielo. ¿Es que realmente hay dos poderes en el cielo? Pero se llega a la conclusión de que Yeshua es la imagen divina del Dios, de Dios en la tierra, el representante. Por eso aún Pablo, aún el mismo Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, fíjese bien porque esas son palabras de Yeshua, nadie va al Padre si no es por mí. Porque tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, a Yeshua, hombre. Yeshua viene a ser como el puente, por ya que Dios no puede venir a la tierra y habitar, porque si Dios viniera a la tierra y habitara, la tierra explota y se desaparece. Es tanta la gloria, es tanto el destello de luz que tiene Dios, que Él no puede venir. Entonces, ¿qué hizo? En la creación, Él crea a Yeshua. Y entonces ahora se entiende que cuando Adán tenía comunión con Dios, era a través de su representante. Yeshua estaba en el Edén. Cuando Dios tiene comunión con Abraham, con Isaac, con Jacob, era a través de su representante. Y era Yeshua. Por eso, Yeshua le dice a los fariseos, vuestro padre Abraham vio mi día y se regocijó. ¿Cuándo Abraham vio a Yeshua? ¿Cuándo Yeshua vio a Abraham? Porque dice, yo conocí a Abraham.
Los fariseos dicen, no tienen ni 50 años y dices, ¿conoces a Abraham? ¿Conoces a Abraham vuestro padre? Hay muchas cosas dentro de la escritura que a veces tenemos que empezar a verlas poco a poco para ir viendo. ¿Cuál es la escritura? Fue escrita a nosotros, pero no para nosotros. Israel conocía el concepto de lo que era un mensajero real. Nosotros no. Pero nos dejó una historia muy interesante. Y a través de esta historia podemos entender la jerarquía del reino. ¿Cuál es esa historia? Esa historia se encuentra en Egipto con José. Cuando José sube al trono, dice que José es puesto sobre todo Egipto. No había nadie como José. Estaba puesto sobre todo. Pero Faraón le dijo, solo hay uno mayor. Mire, ya nos metimos aquí, así es que vamos para allá. Déjeme lo llevo para allá, porque aquí, a través de esto, espero que usted entienda esta parte. Y yo creo que aquí vamos a terminar. Capítulo 41. Es el 41. Aquí es donde dice. 41, versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás, oiga bien aquí, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y hizo subir en su segundo carro y pregonar delante de él, doblar toda rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Por eso dice que a Yeshua le dio un nombre en el cual toda rodilla se doblará y que confesará que él es el Señor. Lo mismo, José, toda rodilla de Egipto se tenía que doblar porque él era el gobernador. Él no era el faraón, pero era el gobernador. Y él tenía el control de todo lo que existía en la tierra. Y por lo tanto ahora toda rodilla se doblará y confesará que José es el gobernador. Con Yeshua le dio un nombre, que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y confesará que él es el Señor. Pero fíjese lo que dice aquí. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Sabná Panea, y dio por mujer a Senat, hija de Potiferá, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Ahora, lo voy a llevar a Primera de Corintios, capítulo 15. Y fíjense lo que está sucediendo en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios dice, vamos a leer desde el versículo 12. Pero si se predica de Mashiach, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Mashiach, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que los durmieron en Mashiach perecieron.
Si en esta vida solamente esperamos el Mashiach, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, fíjense el versículo 20. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Oiga, está hablando de Mashiach. Dice, cuando Mashiach, luego el fin, cuando sea el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine, lo mismo que José, que él gobierne, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso en Apocalipsis dice que ya no hay muerte, porque Apocalipsis termina con la victoria del Mesías, el reino milenial, destruyendo a la muerte, destruyendo al diablo. Así es que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas, ¿se acuerda de Faraón y José? Ahora fíjese, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Dice, Dios le sujetó todas las cosas a Mashiach, pero él está fuera de esa sujeción. Dice claramente, se exceptúa, él está fuera de aquel que sujetó, a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo, Yeshua, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Cuando la muerte haya sido destruida, cuando Apocalipsis termina, cuando baja la nueva Jerusalén, cuando Dios va a ser Dios sobre toda la tierra, que regresa la esencia de un Edén sin pecado y sin inicio, porque acuérdense que la tierra vuelve a un estado de el Edén. Dice que Yeshua el Mesías, al que le fueron sujetas todas las cosas, va a entregar todo reino, todo dominio, y lo va a entregar a su padre. Si usted ve en Egipto, Faraón que dice, todo te pertenece, José, pero yo estoy sobre todo lo que te pertenece. Tú gobiernas a todo, pero hay una cosa en la que tú no te puedes meter, y ese es mi reino. Yo soy Faraón. Yo te entrego control de mi reino, pero yo estoy sobre el reino porque yo soy Faraón. Toda rodilla se dobla ante ti, pero yo sigo siendo Faraón. Primera de Corintios capítulo 15 dice, porque es preciso que él reine, versículo 25, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego, déjenme ver si la versión, la Reina Valera actualizada dice un poquito, ¿qué dice esa palabra exceptúa? Dice lo mismo, exceptuando. La nueva versión internacional. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo. Fíjense, esta versión dice dice mejor, dice aquí, versículo 24. Entonces vendrá el fin, cuando él entregue el reino al Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Mashiach reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Y al decir que todo ha quedado sometido a su dominio,
es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Mashiach. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Esta versión, la nueva versión internacional dice, al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo. Está claro, Dios le dio dominio, Dios le dio autoridad. Dice el libro de Efesios que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua es el Adón, que Yeshua es el Señor. Lo mismo pasó con José. Faraón le dio autoridad y mandó a pregonar que toda rodilla se tenía que doblar ante la autoridad del dominio de José. Pero José no era el faraón, aunque era el gobernador. Y aunque él tenía, dice, le dio el anillo, y al darle el anillo, José tenía la autoridad para tomar cualquier decisión que tenía que ver con el reino, lo mismo que Yeshua. Por eso cuando Yeshua viene en la tierra, dice, mis palabras no son mías, sino que vienen de mi Padre. Y ahí entonces vendrá muchos versículos de Isaías, muchos versículos de Jeremías, en donde está hablando, yo soy Yahweh y fuera de mí no hay salvación. Y otros versículos donde está hablando que Dios es el único que puede salvar. Pero acuérdese, Dios no puede tener esa comunión con el ser humano. Así que Dios se provió de un medio que era su hijo, Yeshua, el representante, al cual entregó la autoridad, al cual entregó dominio, al cual entregó todo, dejando a un lado a él como rey. Por eso lo vemos, después de que él muere, resucita, lo vemos, no dice, él fue y tomó su trono, sino que dice que él subió y Dios le dio un trono sentado a la diestra del Padre. No le estoy enseñando dos dioses, no son dos dioses, pero Yeshua es el Mesías, representante, la imagen divina de Dios en la tierra. Que cuando todo esté sujeto, cuando la muerte sea destruida, dice que él se someterá y entregará todo al Padre para que Dios sea uno en toda la tierra. Pero no haberlo confundido un poquito, pero vamos a hablar, esto no es todo, vamos a seguir hablando de este tema. Esto solo es para que usted vea que esto tiene que ver con el antropomorfismo y tiene que ver con las metáforas, tiene que ver con las imágenes que a veces vemos dentro de la escritura que representan a Dios, pero a veces las podemos estar confundiendo con Dios mismo. ¿Ok? Así es que dice, pues si a veces Hashem, en cambio, está elevado por encima de todas esas descripciones. Y después vamos a ver el amor a Dios, capítulo 2, amor a Hashem, que es amar y temer a Dios, honrando y venerado. Es un precepto positivo, como expone, ama a Dios, ama a Dios tu Elohim. Devarim 6, Deuteronomio 6, 5. Y reverencia a Adonai tu Elohim. Devarim 10:20, Deuteronomio 10:20. ¿Cuál es el camino a seguir para amarlo y temerle? Cuando el ser humano reflexione sobre sus grandes y maravillosas acciones y creaciones y vea en ellas su inigualable e infinita sabiduría, instantáneamente lo amará, alabará y exaltará, y anhelará intensamente conocer el gran nombre, como dijo David, sedienta está mi alma de Dios, del Dios vivo, Salmo 42:3. Cuando medite sobre todo esto, inmediatamente recapacitará y temerá y reverenciará a Dios, al entender que no es más que una criatura diminuta, baja y oscura, que se presenta con su poder y superficial conocimiento ante el poseedor del conocimiento absoluto. Como expuso David, cuando veo tus cielos, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? Cuando veo los cielos, obra de tus manos, me pregunto, ¿quién es el hombre para que lo recuerdes? Y el Hijo del Hombre para que de él tengas memoria. Salmos 8, del 4 al 5. Acorde a dichas ideas,
Acorde a dichas ideas, explicaré importantes conceptos de las acciones del amo de los mundos. A modo de introducción, al entender para amar a Dios, como dijeron los sabios, en lo referente al amor. Así podrás conocer quién creó el mundo, solo con su palabra. Sifri. La creación se clasifica en tres grupos. Todo lo que Dios creó en su mundo se clasifica en tres grupos. Uno, las creaciones que están compuestas de sustancia, cuerpo y forma, alma, como usted y yo. Estas creaciones se crean y se descomponen siempre, como el cuerpo humano, los animales, la vegetación y los metales. Las creaciones que están compuestas de sustancia y forma, pero cuyos cuerpos y formas no cambian del modo en que lo que hacen las creaciones anteriores. Estas siempre mantienen la forma de sustancia. Son las esferas celestes y sus astros. La sustancia de estas creaciones no es como las de las otras creaciones, ni tampoco lo es su forma o su alma. Al sol, la luna, las estrellas. Y las creaciones que tienen forma, alma, sin cuerpo en absoluto, como los ángeles, que no tienen ni cuerpo ni sustancia, sino formas independientes en ellas. Entonces, ¿cómo ha de entenderse lo que expresan los profetas cuando afirman haber visto un ángel de fuego y con alas? Estas son visiones proféticas y alegorías, es decir, los ángeles no tienen cuerpo ni peso físico como si los cuerpos materiales, como exponen Adonai tu Elohim, es un fuego devorador, Deuteronomio 4:24, cuando en verdad él no es fuego, de modo que ello es solo una metáfora cuando dice Adonai es fuego devorador. Otro ejemplo, hace de los vientos sus emisarios, del fuego ardiente sus servidores. Salmo 104, versículo 4. ¿Cómo se diferencian los ángeles? Literalmente en formas, entre ellos, si son incorpóreos, pues ellos no son iguales entre sí, sino que cada uno se halla en un nivel inferior al del otro. A su vez, cada uno existe gracias a la fuerza que le provee el ángel superior, y todos ellos existen gracias a Dios y su bondad. Esto insinuó a Salomón, Shlomo, sabiamente cuando expone, porque sobre lo alto, otro más alto vigila, y sobre ellos más altos aún. Cogelet, el 5:7, Proverbios 5:7. Leo esto y con esto termino. Lo que dijimos para describir que cada ángel se encuentra en un nivel inferior al otro no implica altura física, como el hombre que está sentado en una altura superior a la de su prójimo, sino como cuando se habla de dos sabios, que el conocimiento de uno es mayor del otro. Se dice que su nivel es superior, o como suele decirse, la causa está por encima de la consecuencia. Los distintos nombres de los ángeles son de acuerdo con su nivel, y ellos son Hayot santas, los cuales están en el nivel superior, Ofanim, Erelim, Hashmalim, Serafín, Malahim, Elohim Benei Elohim, Querubín y Shim. Todos estos 10 nombres de ángeles son acordes a sus respectivos niveles. Los que se hallan en el nivel más elevado, que solo Hashem está por encima de ellos, son los denominados Hayot o los serafines, los querubines, perdón, los Hayot. Y por eso las profecías declaran que los Hayot están bajo el glorioso trono divino. Los querubines están bajo el glorioso trono divino. El 10º nivel es el de las formas denominadas Ishim. Son los ángeles que hablan con los profetas y se le presentan en sus visiones. Y por eso fueron denominados Ishim, hombres, porque su nivel está próximo al del conocimiento humano. Aquí vamos a terminar vamos a dejar esta parte de aquí y vamos a seguir la próxima semana. Espero que estos estudios sean de bendición. Como siempre le digo, no me crea nada. La intención es que podamos entender un poquito más allá de la Torá y podamos meternos en el mundo de los
recipientes de la Torá, aquellos que recibieron la Torá y aquellos que sabían cómo entender la Torá. Un ejemplo de los que le di hoy es cuántas veces nosotros hemos visto el rostro, hemos escuchado el rostro, hemos escuchado el dedo, hemos escuchado que Moisés vio a Dios, vio las espaldas de Dios y pensamos tantas cosas cuando realmente si pensamos en términos de metáforas, alegorías, pudiéramos entender que a veces cuando decimos la gloria de Dios, solamente es un pequeño destello de lo que realmente es la gloria de Dios. A veces cantamos que tu gloria descienda. O a veces decimos, Espíritu Santo, te damos la bienvenida, llena este lugar con tu gloria. Pero realmente sabemos lo que es la gloria de Dios. Y realmente sabemos lo que estamos pidiendo. Porque acuérdese, Dios no puede estar en un lugar que sea impuro. Y si clamamos que venga la gloria, y si pedimos que la gloria de Dios llene nuestro cuerpo cuando hay impureza, ¿será que realmente estamos pidiendo un juicio para nosotros, pero lo hacemos por desconocer lo que realmente representa el lenguaje bíblico? Así es que de eso se trata todo esto, de poder entender. Y estamos en lo más básico, estamos en las leyes de la Torá, en las leyes del estudio de la Torá. Y como usted puede darse cuenta, podemos ver que hay muchas cosas que desconocemos, hay muchas cosas que hemos malentendido y hay muchas cosas que aún el sistema nos ha enseñado que son incorrectas. Pero espero que usted regrese la próxima semana para seguir estudiando juntos y poder seguir aprendiendo un poquito más acerca de los mandamientos en las categorías de la Torah. Familia, shalom, bendiciones. Nos vemos la próxima semana.